Mi nombre es Eliana Katiana Sánchez Bayona, soy estudiante del programa SIDBA de la Universidad del Quindío. La materia ordenación documental de la docente Marlene Salazar Ramos presentamos la siguiente propuesta para el colegio público, para el archivo central del colegio público. Para empezar la propuesta hay que revisar, ¿cierto?, la documentación que se tiene de archivísticamente, toda la documentación soporte según la normatividad vigente. Entonces tenemos un cuadro de clasificación documental, el cual hay que actualizar y hay que crear la tabla de retención documental, hay que crear la tabla de valoración documental, también hay que crear procedimientos. Si no están, hay que crearlos, y si están, hay que actualizarlos, que son los procedimientos del programa de gestión documental. Está el procedimiento de ordenación documental, el procedimiento para las transferencias documentales, el procedimiento para la eliminación documental una vez cumplido el tiempo de valoración de los documentos dentro del archivo central. También tenemos el instructivo de la tabla de retención documental, serían uno de los documentos que hay que crear para poder soportar toda la gestión documental en el archivo central. Una vez creados y actualizados estos documentos, se empieza a la ordenación documental dentro del archivo central. Entonces, los documentos físicos y electrónicos, ¿cierto? Primero hablemos de los documentos físicos. Los documentos físicos deben clasificarse. Se empezaría pues a clasificar toda la documentación que tenemos en el archivo. Hay que revisar el fondo documental, separar dependencias, porque si están revueltas hay que separarlas, ¿cierto? Hay que separar por grupos. Esta es una dependencia, esta es documentación, pertenece a esta otra dependencia. Una vez ya tengamos separadas las dependencias, identificado el fondo, dependencias dentro del archivo, empezamos a hacer la clasificación de esa documentación que tiene la dependencia. ¿Qué le hacemos a esa documentación? La clasificamos por series y subseries, identificando tipologías documentales. Entonces, una vez tenemos identificadas las series y subseries de esa documentación, empezamos a hacer la ordenación de cada serie y subserie de esa dependencia, identificadas claramente según la tabla de retención documental. Cuando ya tenemos identificado, empezamos a hacer la ordenación. La ordenación que empezamos a foliar, identificamos a través de qué sistema vamos a trabajar, si es el sistema de ordenación alfabético, si es el numérico, dependiendo pues del documento. Si es un documento como por ejemplo facturas, la mayoría de las facturas se clasifican y se organizan por número. Entonces empezamos, es un sistema numérico, entonces empezamos el 1, el 2, el 3, dependiendo pues cómo esté la serie documental conformada. Cuando es un sistema de clasificación cronológico, se coge la fecha más antigua hasta la más reciente, y yendo la más antigua al principio de la carpeta y la más reciente al final. Entonces, una vez ya tenemos ordenado y tenemos ordenado el documento como va a ir dentro de la carpeta, empezamos a crear las unidades de conservación, que son la primera unidad de conservación es la carpeta y la segunda unidad de conservación es la caja, ¿cierto? Entonces empezamos a ingresar la documentación dentro de la carpeta. Recuerden que son 200 folios por carpeta, máximo 200 folios, y empezamos la foliación. Parte superior derecha, esquina superior en el sentido en que se lee el documento, así se debe foliar. Entonces foliamos documentación, encarpetamos y rotulamos. Este rótulo debe tener el fondo documental, la dependencia identificada, debe tener la serie, la subserie, ¿cierto? El número de la caja al que pertenece esa carpeta, el número de la carpeta dentro de la caja. Acuérdense que tenemos una caja con 7 carpetas, entonces la carpeta va a decir la una es la ubicación 1, la ubicación 2, la ubicación 3, la ubicación 4 dentro de la caja. Eso va identificado dentro de el rótulo de la carpeta. Una vez ya tenemos identificado el rótulo de la carpeta con los folios, hacemos ingresamos esas carpetas a las cajas, ¿cierto? Entonces, una vez ya tenemos la caja, hacemos el rótulo de la caja. El rótulo de la caja se hace identificando fondo, dependencia, el número de la caja, si es la caja 1, la 2, la 3, la 4, se tiene que colocar la serie, la subserie,
el número de carpetas que contiene la caja y la identificación, o sea, qué tiene cada carpeta dentro de esa caja. La carpeta 1 tiene actas, la carpeta 2 tiene actas de reunión, la carpeta 3 tiene actas y así sucesivamente. Eso sería en cuanto a documentación física. ¿Cómo se ubica esa documentación física dentro del archivo, cierto? Esa documentación física es en zigzag en una estantería fija. Entonces, en estantería fija, en zigzag se ubica la caja. La 1 sería así: 1, 2, 3, 4, bajamos 5, 6, 7, 8 y en ese sentido se va colocando las cajas en una estantería fija. Este archivo debe también tener, visiblemente se debe ver la tabla de retención en el archivo. ¿Cómo? Se debe identificar series. Usted entra al archivo y debe tener dependencias, esta es tal dependencia, estas son las series documentales que maneja esa dependencia, y se debe haber se debe reflejar mucho la tabla, cómo está organizada dentro del archivo central. En cuanto a estructura del archivo, el archivo también debe tener debemos tener el ambiente seguro, debe tener los pasillos libres, debemos tener, controlar la humedad dentro del archivo. Tenemos que tener una temperatura adecuada para poder conservar la documentación dentro del archivo. En cuanto a los documentos electrónicos, debe estar reflejados de igual forma a la tabla de retención documental. Cada persona en su área debe tener reflejada en su computador la tabla de retención documental. Si yo manejo actas, debo tener carpetas que digan actas, carpetas que digan informes, carpetas que digan contratos. Todo eso debe estar reflejado y codificado según la tabla de retención. Igualmente en los computadores, en las áreas de trabajo, igual forma en el archivo central. En el archivo central debemos acceder a un software documental para empezar a digitalizar toda la documentación. Una vez se le hace todo el procedimiento de ordenación documental, hay que digitalizar esa documentación para poder conservar la documentación, ¿cierto? Para tener un soporte digital de esa documentación. El archivo debe estar físico y digital. Entonces, con el software documental debe ingresarse toda la documentación ahí. Cuando tenemos documentación digital en otras áreas, ¿qué hacemos? La migramos al software para poder conservar todo en un solo sitio. Esa es una forma de unificar todo. ¿Por qué? Porque el archivo central debe tener toda la información ya compilada de todas las áreas y también de su archivo como tal. Eso es en cuanto a digital y físico, ¿cierto? Debemos tener siempre pendiente la normatividad vigente, estar actualizándonos, estar mirando en qué cambió para poder documentarnos acerca de eso. En cuanto a las series documentales simples, son aquellas series homogéneas que son, o sea, por ejemplo, un acta es una serie documental simple, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sería acta 1, acta 2, acta 3, acta 4 y se organizaría. Esas son las series documentales simples. Las series documentales compuestas son las que se componen de diferentes tipos documentales. Por ejemplo, un contrato. Un contrato es una serie documental compleja. ¿Por qué? Porque tiene un contrato, tiene soportes, tiene documentos que pueden hacer soporte de ese contrato, tiene otros sí, tiene muchos documentos que son diferentes tipos documentales. Entonces, por eso se le llaman series documentales compuestas. ¿Cómo se organizan? La organización de los documentos simples puede ser alfabética o puede ser numérica. La documentación de los compuestos es casi siempre, pues, por ejemplo, un contrato. Un contrato lleva toda su documentación ahí. Tú no puedes meter un expediente con otro expediente. Siempre deben de ir separados, ¿cierto? Un contrato debe ser independiente. También se pueden organizar? Si el contrato es numérico, puede ser el contrato 1, el contrato 2, el contrato 3, pero deben estar separados en sus carpetas. El contrato 1 lo tengo en una carpeta, el contrato 2 lo tengo en otra carpeta. ¿Por qué? Porque se alimentan de diferentes tipos documentales. Se folean de igual forma, parte superior derecha, en el sentido en que se lee el texto. Esa sería la forma de organizar y foliar los documentos simples. Los documentos compuestos y los documentos simples también se folian de igual forma. En cuanto a
todo se debe meter en carpetas, debe ser rotulada, debe estar en cajas y todo bien organizado. Esta sería mi propuesta para el plan de ordenación documental del colegio, del archivo central del colegio público. Muchas gracias.